Si hay que cantar, si hay que entonar, con los arqueños lo puedes lograr. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un saludo muy especial de Corpotarqui para todas las paisanos que nos van a ver en esta entrevista y para todas las personas que tengan la oportunidad de llegar a mi canal y escuchar a este querido paisano que vamos a entrevistar, porque es uno de los hijos ilustres que ha dado nuestro municipio de Tarqui. Una persona que se educó, se formó como ingeniero de petróleos y llegó a ser un alto ejecutivo de la primera empresa colombiana de Ecopetrol. Bienvenido, Edward. Un saludo muy especial de parte de Corpotarqui. Los saludamos y le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Hernando. Y de verdad estoy muy contento de estar invitado a su programa. Gracias por tan generosas palabras en esta introducción respecto de lo que ha sido mi vida. Ok, Edward, ¿dónde nació? Primero que todo, ¿dónde nació? ¿En qué familia nació usted? Bueno, yo nací en un lugar muy especial del municipio de Tarqui, en una finca que se llama San José. Esa finca queda en lo que antes se llamaba la Inspección de Policía del Vergel y que hoy se le llama el Centro Poblado del Vergel. Pero con una ubicación privilegiada de esa finca, porque justo al frente de la finca queda un sitio también muy emblemático del Valle de Magdalena, que es Pericongo. Después, con el tiempo, empecé a darme cuenta de la importancia y de lo privilegiado que era yo tener al frente, durante mi infancia y buena parte de mi juventud, al frente dos paisajes, que es el contraste entre el cañón del río Magdalena, que yo era encañonado hasta ese punto de Pericongo, y ahí en adelante se abre el valle. Eso es único en todo el recorrido que hace el río Magdalena desde la laguna de la Magdalena hasta la desembocadura en Barranquilla. Yo nací en esa finca, soy hijo de dos jóvenes que en su momento se unieron, una pareja también, ellos de campesinos, y decidieron hacer un emprendimiento, conseguir la finca, comprar la finca y ahí armar la familia. Entonces yo soy el primogénito de 6 hermanos, 3 mujeres y 3 hombres, y todos nacimos en esa finca, crecimos en la finca y ahí fue nuestra infancia. Después, ya con... Primero que todo, Edward, denos los nombres de sus padres y sus hermanos. Mis padres son Rafael Tovar, que ha fallecido, mi madre Brígida Artunduaga, quien vive en Tarqui, y mis hermanos en el orden en que me siguen, sigue Rafael, que también vive en Tarqui, me sigue Zuleima, una hermana que vive en Tarqui, Mireya, que vive en Neiva, y Elena, que también vive en Neiva, y Alexander. Ellos son mis hermanos, mi papá y mi mamá. Después de que muere mi papá, tengo un nuevo hermano por parte de mi mamá, que él vive en este momento en Perth, en Australia. ¿Dónde se educó Edward? ¿Dónde hizo sus primeros pinos de estudio? Sí, esto fue bien curioso porque los primeros pinos, el primer año escolar, lo hice allá, en la escuela del Vergel. Pero rápidamente mi mamá quiso que me fuera a estudiar al casco urbano, o sea, a la cabecera municipal de Tarqui, en la escuela Galán en su momento. Después, en esa época muere mi papá, entonces mi mamá, regresémonos a la finca, y entonces ahí es donde vuelvo otra vez a la escuela del Vergel, pero terminé la primaria finalmente en la escuela Santa Luisa de Altamira. Y después el bachillerato lo hice en 2 partes. La primera parte fui los primeros 4 años, pues hice en el colegio San Luis Gonzaga de la Mercadería, interno, pues, muy conocido en su época, y finalicé los últimos 2 años del bachillerato en el Seminario Conciliar de Garzón. Ese fue mi bachillerato, y como ven, pues, muchos preguntaban, bueno, ya iba siguiendo la carrera del sacerdocio. Ahí hubo yo digo que mi primera pelea con Dios, y es que un poco de rebeldía de la juventud, de la adolescencia, y entonces por alguna razón dije no voy a continuar en el seminario, que lo inmediato era pasar a filosofía y a teología, que era siguiendo la carrera del sacerdocio, pero entonces ahí decidí estudiar ingeniería, y ahí fue donde entré a la Universidad Surcolombiana a estudiar ingeniería de petróleos. Por supuesto que fue un reto muy interesante. Edward, ¿por qué le llamó la atención la ingeniería? ¿Alguien lo motivó dentro de la familia o ante un amigo? Le dijo, estudie esta carrera y enfóquese por acá.
Pues yo recuerdo, creo que algo que influyó en mí, yo estaba muy niño, pero dicen las personas que observaban los diálogos de mi papá, hay que recordar que mi papá muere yo cuando iba a cumplir los 10 años, es decir, yo viví muy poco con mi papá, pero dicen las personas que observaban ese diálogo que él tenía conmigo, que él influía mucho en que yo estudiara una ingeniería. Él como que pensaba mucho que estudiara como una ingeniería eléctrica o algo de ese estilo. Yo creo que por ahí empezó. Pero también ya empecé yo a ver la ingeniería de petróleos como algo real a raíz de dos pozos exploratorios que perforaron en Tarqui, se llama el Tarqui 1. Ese pozo fui a visitarlo de niño, de joven, con una moto y me fui para el pozo. Y otro pozo que se perforó allá en Tarqui, que se llama Futuro 1. Yo creo que ver esos pozos. Y otra influencia que tuve fue que ya en la finca, parte de la finca, hubo un programa de adquisición sísmica viviendo en la finca. Entonces yo creo que esas como esas dos actividades donde yo veía el petróleo y donde veía cómo era se desarrollan las actividades petroleras, yo creo que terminaron influyendo en que tomara la decisión de estudiar ingeniería de petróleos y estudiarla en Neiva. Y hay que recordar que por esa época, no recuerdo, pero fácilmente nos presentamos unos 600 candidatos a estudiar ingeniería para solo 30 cupos. Yo fui uno de los afortunados de haber quedado entre los 30 cupos que asignó la universidad para estudiar en aquel entonces la ingeniería de petróleos. Venía bien preparado del bachillerato entonces, ¿no? Porque pasar entre 600 para 30 cupos era porque los exámenes superaron usted ampliamente, ¿no? Sí, el criterio de selección eran las pruebas del ICFES. Yo también tuve la fortuna de tener la mejor prueba del ICFES de allá, del seminario conciliar, creo que eso influyó. Pero mire que hubo algo muy curioso, que es que pues, en esa formación tan humanística, esa formación tan humanística del seminario, donde el mayor énfasis estaba era en el latín, en la filosofía, en la religión, y muy poco énfasis en física, química y cálculo, que eran las bases de las ciencias básicas para la ingeniería. Cuando yo entro yo a la universidad, pues entré con gente muy bien preparada, sobre todo en las materias básicas, pero me ayudó mucho la disciplina que había adquirido yo en el seminario de estudiar. Y a base de disciplina logré nivelarme en todas las diferencias que yo tenía de formación con aquellos otros compañeros que venían de colegios técnicos, en su mayoría. Sí, ¿y cómo le fue con esos inconvenientes de la surcolombiana, que eran tan conocidos, que lideraban a veces las ingenierías para los paros, para los mítines, para todo eso que políticamente se desarrolla en la surcolombiana también, porque era un experto en eso? ¿Cómo le fue con eso? Sí, yo también creo que tuve mucha fortuna. Yo recuerdo que tiraba piedra y había mucha actividad de ese estilo estudiantil en esa época. Además que muy pocos años atrás era que había pasado la Universidad de ser Itusco, como un instituto, y se ha convertido en la Universidad Surcolombiana. Entonces recuerdo yo a esos estudiantes que reivindicaban mucho la lucha de haber convertido en universidad lo que era un instituto técnico, y entonces esa era parte de lo que yo escuchaba, pero nunca tuve una interrupción de ningún semestre. Por esa razón, eran actividades muy de un día, de 2 días, pero se continuaba estudiando. Ya uno como que tendía a moverse dentro de ese medio y a no dejarse afectar, y no tuve ningún inconveniente en ninguno de los semestres que se hubiera parado, se hubiera tenido que posponer el semestre por esa razón. Y inmediatamente hay que decir que por esa época la industria del petróleo estaba pasando por unos momentos muy difíciles, y el empleo en la industria del petróleo. Yo recuerdo que pocos años después el precio por barril llegó a $8 por barril. Hoy estamos a precios de 80, hemos llegado a precios de 140. Entonces era muy limitada el empleo. Eso me motivó a venirme para Bogotá. Y dije, bueno, venirme para Bogotá con la gran fortuna también de haberme encontrado con la Asociación Colombiana de Petróleos, y a través de ellos y a través de esa relación y a través de agremiarme con mis colegas ingenieros de petróleo, se fueron dando las oportunidades para, en un proceso bastante largo con Ecopetrol, ingresar a Ecopetrol y a trabajar en el año 1995. Sí, porque esas pruebas que hace esta compañía son bastante exigentes y rigurosas. Seguramente que gastaron un buen tiempo pasando de un examen, entrevista y todo ese tema para hacer la selección. Bueno, ¿y en qué año se vinculó usted a Ecopetrol? ¿Fue rápido ese tránsito entre la universidad y Tarqui con Ecopetrol? Pues yo termino hacia finales de 1994, en 1995 me vengo para Bogotá y me vinculo con la Asociación Colombiana de Petróleos, Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, así que a trabajar con ellos en unos proyectos que tenían. En aquella época estaba recién creado el Ministerio del Medio Ambiente, y a raíz de una ley, la ley 99, que fue la que diseñó toda la regulación o dio
las bases para la regulación ambiental, porque antes inclusive las actividades petroleras se hacían sin licencia ambiental, cuando era en la época del Inderena. Con la creación del ministerio y con esta ley, entonces, dado ese contexto, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo se asocia con el ICONTEC a crear unas normas para todo lo que tiene que ver con el manejo ambiental de las operaciones petroleras. Y ahí me vinculo en una Secretaría Técnica Ambiental que tenía la Asociación de Ingenieros de Petróleos, CIPET, y duré trabajando con ellos hasta finales del 97, que es cuando ya se da la vinculación mía corriente con Ecopetrol, después de un periodo de más o menos casi un año de pruebas y exámenes y demás. Bueno, y ya con esa vinculación de usted Ecopetrol, inició usted como ingeniero de petróleos y ahí fue ascendiendo hasta llegar usted al cargo, el último cargo que tuvo ya como alto ejecutivo. Sí, yo entro en un área que era un área que se encargaba de hacer lo que hoy en día hace la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH. Es decir, en un área donde yo entro como profesional pues recién egresado, llaman el argot, no es que profesional junior, a desempeñarme como profesional de contratación petrolera, era el nombre de ese cargo que yo tenía ahí, y con una gran fortuna, porque tuve la oportunidad también de conocer el negocio petrolero, porque era donde se adjudicaban los contratos de asociación, y entonces mi labor era en mucho contacto con compañías multinacionales, armando los contratos, negociando los términos y demás, y eso me dio la oportunidad de empezar a conocer el negocio, cómo funcionaba, quién invertía, por qué invertía, y a conocer todos los términos que hay detrás del negocio petrolero en cuanto a términos como cómo se reparte la renta petrolera y demás. Y arranco ahí, justamente en esa labor. Estando en esa posición, entro a hacer una especialización en la Universidad Javeriana, una especialización en gerencia de proyectos de ingeniería, una especialización que me ayudó también a entender cómo se diseñan los proyectos y demás. Entonces empiezo pues, a combinar mi labor profesional con la empresa y a su vez también mi formación académica. Y entonces eso pues me permite a empezar a tener unos desarrollos profesionales muy importantes. Después de estar en esa labor, viene una gran reforma que hay en la industria petrolera en Colombia, y es que se saca de Ecopetrol la responsabilidad de administrar los recursos hidrocarburíferos del país y se los asignan a la ANH. Hoy viene una nueva etapa, y yo justamente me toca en la posición en la que yo estoy, viene una nueva etapa en mi vida profesional, y es, así como unos compañeros que estaban conmigo en el mismo grupo tuvieron que ir hacia la ANH a ayudar a organizar lo que era esa nueva organización adscrita al Ministerio de Minas, yo me quedo en Ecopetrol en la labor de desarrollo de negocios, ya como una compañía petrolera, desarrollando negocios en lo que tiene que ver con exploración y producción. Ahí escucho yo, interactuando con estas compañías, sobre todo con una de ellas, de que había una tecnología que era para cómo transportar gas a grandes distancias, que no fuera a través de gasoducto, como normalmente lo conocemos, el gas que nos llega a nosotros a la casa, que nos llega por gasoducto, sino cuando hay que mover gas desde un continente a otro, que no hay gasoducto. Entonces escuché una tecnología que... Un transporte como inalámbrico. Sí, como una especie inalámbrico, y entonces ahí escuché un término que se llama el gas natural licuado. Y entonces me llamó la atención, dije, yo no quiero saber de qué se trata esto de gas natural licuado, porque así en ese momento Estados Unidos estaba proveyendo de gas traído desde el Medio Oriente, desde Qatar, bajo esa tecnología, desde lo que es la parte occidental de África, sobre todo de Nigeria y Ghana, y también desde Trinidad y Tobago, cruzando el Atlántico, se proveía de gas sin gasoducto. Y entonces ahí fue donde tomo la decisión, y pues, con la ayuda de la empresa, de mis jefes, y voy a hago una maestría en la Universidad de Oklahoma, que es, entre otras, una de las pioneras en la ingeniería de petróleo, es una universidad que queda enclavada en todo el centro de Estados Unidos, y voy a hago una maestría justamente en ingeniería de gas natural y manejo de la energía, y hago mi tesis justamente sobre gas natural licuado, y entiendo en qué se trata eso. Es una tecnología que al final del día es muy sencilla, es coger el gas y congelarlo a menos 172 grados centígrados, y ahí se le reduce el tamaño de la molécula 600 veces, de manera que se puede meter en un barco lo que se mete en un gasoducto y se puede transportar de un lado a otro. Y entonces se hizo esa tesis sobre ese tema. ¿Tienes especialización en la maestría
Usted llegó como la persona experta de Ecopetrol, en un momento manejaba usted la batuta pues, de un negocio de una operación. Sí, yo llego, después de terminar esa maestría en gas, pues estaba todavía en una etapa muy exploratoria del proyecto que se derivó de este contrato que le estoy contando. Entonces yo soy asignado una responsabilidad importante a los negocios internacionales de Ecopetrol, porque coincidió también, hay que recordar que en el 2007, perdón, estoy hablando en el 2007, también viene la reestructuración de Ecopetrol. Yo soy asignado al grupo de desarrollo de negocios internacionales y con foco en varios países, entre ellos Estados Unidos, el Golfo de México, también Brasil, también Perú, inclusive hasta en Noruega se evaluaron proyectos y se arranca esa experiencia de los desarrollos internacionales de Ecopetrol, también siendo donde no solamente era el gas y el petróleo, sino también las operaciones offshore. Y atraja porque la tesis la había hecho con una compañía, la había hecho en la universidad, pero basado en un conocimiento que adquirí con una compañía australiana que se llama BHP Billiton, muy experto en operaciones en el mar. Edward, en ese recorrido que usted hizo con tanto éxito porque llegó a un alto cargo, ¿qué cargos pasó usted en Ecopetrol para llegar a donde llegó al año pasado? Pues empiezo con un cargo de profesional, después tengo un cargo de líder, después tengo un cargo de superintendente, cargos que ya no existen en Ecopetrol, pero en su momento era un cargo anterior a ser un gerente. Después llego a una posición gerencial y terminé ya en los últimos años de mi estadía en Ecopetrol como autoridad técnica en ingeniería y yacimiento, que ya es por la línea técnica, es el máximo cargo que se logra a nivel técnico, habiendo quedado por el lado administrativo hasta una posición gerencial. Edward, a usted le tocó que sentarse a la mesa con unos ejecutivos calificados, yo creo que con la máxima calificación que le puede dar a los ejecutivos en el área de petróleos. ¿Cuál fue o cuáles fueron los dos ejecutivos, gerente o presidente de Ecopetrol, que para usted son valiosísimos? Todos seguramente son valiosos, pero ¿cuáles tienen, digamos, más importancia para usted desde el punto de vista suyo? Yo tuve la fortuna de tener excelentes líderes. Pues sería injusto empezar a nombrar en particular unos, pero voy a atreverme a poner dos nombres a manera de ejemplo de esos líderes. Yo recuerdo un presidente de Ecopetrol que se llama Alberto Calderón. Lo recuerdo, de hecho él después sale de Ecopetrol, presidente de Ecopetrol muy joven, que se ha cumplido los 40 años. Después él ha llegado a posiciones muy importantes a nivel internacional. Creo que en un momento lo calificaron como uno de los ejecutivos colombianos de mayor renombre a nivel internacional con cargo ejecutivo. Pero él recuerdo algo que me enseñó y era su capacidad para entender la gente. Uno hablaba con él y tenía un gran don, que era que cada conversación era como una conversación nueva. No importaba qué profesional fuera de la compañía, pero él paraba todo y era la máxima atención a hablar con esa persona. Y después entendí que eso es, para que conocer como inteligencia emocional, pero muy practicante de lo que sería la inteligencia emocional. Un muy buen ejemplo, creo yo. También, pues, entre tantos jefes y líderes que tengo ejemplo, yo tengo un muy buen ejemplo de Javier Genaro Gutiérrez, un excelente presidente, sobre todo un presidente que me enseñó a mí el don de la humildad. Es lo que yo más recuerdo de él, una persona supremamente humilde, una persona que en detalles como, por ejemplo, él nunca le gustaba ir ni que le asignaran silla en primera clase. Siempre le gustaba ir en la parte de atrás del avión. Con eso, pero era de una convicción profunda y muy buen ejemplo de la humildad. El último que estuvo... Yo creo que se refiere a Felipe Bayón. Felipe Bayón es también muy admirable, una persona sobre todo muy inteligente, muy conocedora de la industria del petróleo y muy visionaria, es lo que yo recuerdo de él, una gran visión, una gran habilidad para crear escenarios y jugar en esos escenarios, anticipar escenarios. Edward, hay un tema que ya que estamos aquí con la parte petrolera, hay un tema
un poquito álgido, se puede llamar así, que ha sido motivo de mucha discusión, de mucha controversia, de mucha oposición, que es el famoso tema del fracking. No sé si estará bien pronunciado, pero coméntenos sobre eso, los pros y los contras de ese tema. Sí, el término fracking pues, es un anglicismo que se ha introducido en el español para referirse a una tecnología en particular que usa la industria petrolera. Fundamentalmente es una tecnología que combina dos tecnologías al mismo tiempo, que son pozos horizontales, o sea, pozos que bajan en una sección vertical, después se hace una sección horizontal de 1 kilómetro de longitud, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros y medio de longitud, y adicionalmente se complementan con otra tecnología que se llama fracturamiento hidráulico, con el propósito de conectar la roca que bordea, que está cubriendo el tubo que se baja para revestir el pozo, para conectar la roca, que es la que tiene hidrocarburos, con el interior del tubo para que así se pueda producir los hidrocarburos que están dentro de esta roca. Estas rocas se denominan yacimientos no convencionales. ¿Cuál es la historia mía alrededor de esto? Yo tengo el primer contacto con este tipo de tecnología haciendo mi maestría en la Universidad de Oklahoma, en un gran campo que se llama el Barnett Shale, que lo comparten tanto Oklahoma como Texas, en la parte norte del estado de Texas y la parte sur de Oklahoma. Y ahí empecé a entender el por qué era tan importante en sus inicios. Estoy hablando de cuando estaba iniciando la tecnología ya en Estados Unidos, de manera ya a escala comercial, hablando en mediados de los 90. Y cuando se da tengo yo la oportunidad de ir a conocer esta operación, empecé a entender también la lógica del por qué en Estados Unidos, estoy hablando de mediados de los 2000, por qué Estados Unidos estaba incentivando el uso de esta tecnología. Y era por una razón bastante elemental y básica que tiene que ver con su autosuficiencia energética. ¿Qué está pasando hacia mediados de los 2000? Estoy hablando de 2004, 2005. Estados Unidos tiene una gran crisis de gas y la mayoría del gas era importado, y una gran crisis de gas a un punto que el gas llegó a unos precios que pueden ser 5 órdenes de magnitud del precio que hoy es de gas allá. Entonces empezaron a descubrir que con esta tecnología podían ellos empezar a producir la roca generadora, o sea, la roca donde se cocina la materia orgánica y se genera el petróleo. Y empieza con tal éxito a tal punto que hoy en día, ya después estamos hablando de 15 años, de casi 20 años, hoy en día logran aplicarla con tanto éxito que ya Estados Unidos se vuelve autosuficiente de energía, y a tal punto que ahora que ha habido esta crisis de gas en Europa, se volvió neto exportador de gas a Europa con la tecnología que antes les mencionaba, del gas natural licuado. De hecho, en Colombia también estamos importando a través de una planta que hay en Cartagena, gas que proviene de esos yacimientos con esa tecnología. Dado ese contexto, pues yo, después de la maestría, después de tener este cargo a nivel internacional, se da la necesidad y la oportunidad de liderar ese proyecto acá en Colombia. Y se empieza a desarrollar pues toda la labor de entender el potencial, dónde estaba la roca, dónde estaban los yacimientos, con estudios y demás, y una labor que desarrollé por cerca de 10 años, entendiendo hasta llegar a lo que se plantearon, lo que he planteado que es hacer los pilotos para aplicar la tecnología en Colombia, con todas los estudios y el conocimiento. Sí, yo he reflexionado mucho sobre eso. Y bueno, pero ¿por qué ha llamado la atención tanto una tecnología en particular de la industria petrolera? Una tecnología de tantas que explica por qué. No, esto después lo he entendido que esto cayó dentro de un concepto que se llama transición energética. Y al final, pues esto es una combinación de cosas, pero el fondo, hasta donde lo entiendo yo, es que hay unas corrientes de personas, de ciudadanos, que se han convertido en corrientes políticas y ideológicas, que es de prescindir de los hidrocarburos. El fondo es prescindir de los hidrocarburos. Entonces alguien que apoya este tipo de pensamientos decía, es que no, en Colombia no debemos apoyar que la aplicación de esta tecnología, porque es acceder a nuevas reservas de petróleo y gas que ya no las necesitamos, porque ya estamos haciendo un tránsito de tecnologías, de fuentes de energía donde ya no necesitamos recursos.
Esa es la mejor explicación que yo haya logrado entender, porque desde el punto de vista técnico, todas las consecuencias que se le atribuyen a la tecnología son perfectamente prevenibles, mitigables y manejables desde el punto de vista técnico. Pero entonces aquí hay que tener en cuenta como las tres capas. Una capa es la capa técnica, pero una capa política, una capa ideológica y una capa política, terrenos en los cuales a veces para uno que es tan técnico le es difícil entender por qué algún aspecto tan técnico alimenta tipo ideológico y se vuelven decisiones políticas. Pero bueno, ahí podemos darle apertura a otro tema, que es el de la transición energética, si quiere que lo hablemos. Sí, claro. Y aquí viene una historia muy personal también con esto. Y es que cuando yo llego un poco antes de la pandemia, cumplo mis 50 años. Y entonces me hago una pregunta. Y se la hago una pregunta muy también desde la fe en Dios. Le pregunto yo a mi Dios, bueno, yo nací en finales de principios de los 70, donde me puse a revisar la esperanza de vida de los que vivían en esa época, y las estadísticas daban que la esperanza de vida era como de 55 a 60 años. De hecho, mi papá murió de 48 años. Yo a punto de cumplir 50 años dije, pues yo como tengo la energía y no me siento en condiciones, eso lo sabrá Dios, pero yo, si a mí me pregunto, yo no me siento como con agotada la energía para morir en 5 años, en 10 años, como decía la esperanza de vida ya. Y entonces me hice esa primera pregunta, pero bueno. Entonces, me dio una pregunta muy en ese aspecto. Entonces dije, pero además, por lo menos, creo que me quedan unos 30 años, pues en adelante, Dios lo sabe, pero ¿qué voy a hacer en estos próximos 30 años? Y entonces, con esas preguntas profundas que debe hacerse uno como ser humano en ciertas etapas de la vida. ¿Sí? Entonces empecé yo a indagarme a mi interior, bueno, ¿qué es lo que a mí más me gusta? Y pues siempre me gusta mucho educarme, estudiar, aprender. Pero sí, es un tema que lo tenía aquí en la lista, en la agenda, porque todas las veces que hemos conversado en las oportunidades anteriores, siempre usted ha hecho énfasis en la educación, en la formación, al punto que alguna vez tomando café en mi apartamento me decía que estaba haciendo una especialización, creo que en una universidad lejana, bastante lejana. Sí, pues justamente como fruto de esa autorreflexión, entonces digo, bueno, ¿en qué me gustaría a mí seguir estudiando? Pues para proyectar lo que pueden ser estos próximos 30 años, lo decía yo allá en el principio de la pandemia. Entonces, bueno, pues a mí el tema que me fascina es la energía. Entonces voy a estudiar otra maestría en energía, pero entonces voy a buscarme una universidad. Encontré la maestría perfecta, una maestría que tenía dentro de su programa unas sesiones de trabajo en Oslo y otras en París. Listo para la primera sesión en París, la primera sesión en Oslo, estoy hablando de ese viaje, tenía que hacerlo como el 13 de marzo del 2020, recuerdan 2020, y faltando 8 horas para el viaje, ya tenía todo organizado, maleta organizada, todo organizado para irme, me llega una nota de la universidad y me dice, no, nosotros hemos cerrado la universidad. Y no va a ser presencial, pero el programa continúa y el programa empieza. Pero la modalidad va a ser a través de una plataforma. Me mandaron un link, yo no sabía en esa época que era ZOM, hoy ya sabemos que es Zoom, ¿no? Pero me mandaron un link, digo, si no estoy mal, marzo 17, era el lunes que arrancaba, o a las 8 de la mañana, hora de Oslo, usted entra a ese link y ahí empezamos la maestría. Dije, bueno, yo ya con permisos todos mis permisos ya dados, me otorgados de la casa, mi señora me había dado todos los permisos para ir a Oslo y París, toda la etiquetera llena para esos viajes, pues no, y cuando pues que ya no hay viaje, y entonces que arranca desde su casa, conectándose vía Zoom, y así sucedió. Llegó el lunes temprano a la 1 de la mañana, bueno, esa noche anterior, en domingo, me acosté temprano para irme a quedar dormido, y entonces sí, entré a un salón virtual, 34 estudiantes de todas partes del mundo. Empezamos a presentarnos todos, ¿no? Sí, en inglés, la lengua oficial de la maestría en inglés. ¿En inglés también? Sí, pues es el que hablo yo, pero digamos todos eran, entonces empiezo a escuchar los diferentes acentos del inglés, ¿no? Entonces empiezo a presentar gente. El que estaba al otro extremo, más lejano del mío, era alguien en Arabia Saudita, en Riyadh, es un inglés árabe. Y ahí en el intermedio, pues, de todas partes del mundo. Cuando me toca a mí por Tobar, siempre me toca los últimos para presentarme,
Y me dieron el turno, no, pues que voy a probar yo enchaquetado en este frío aquí en Bogotá, hay más o menos unos 2 grados centígrados, y pues no falta quien se burle y diga, oiga, pues usted, alguien de Europa, ¿no? De la parte, dijo, pero como usted en el trópico, enchaquetado, allá es calor, ¿no? Y dije, no, no, aquí a 260 metros más cerca a las estrellas en los Andes, y esto aquí dice de frío, estoy más o menos a 2 grados centígrados, entonces entendieron. De año y medio preciso. Empezó el mismo día y terminó el mismo día pese a la pandemia. Entonces, ahí fue la primera lección de la maestría. Es una de las cosas que vamos a aprender en esta maestría, dijo el decano, el director de la maestría, es cómo adaptarse a situaciones complejas, ambiguas. Esa es la primera lección que vamos a aprender desarrollando esta maestría de manera virtual. Entonces, para mí una de las maravillas, muchos descubrimientos, muchas maravillas, pero para mí el Internet es algo excepcional. Además, poder armar y estudiar con compañeros que estaban en Arabia Saudita, reunirnos a hacer trabajos todos en equipo, otro en Sudáfrica, otro en Noruega, y es como si estuviéramos hablando aquí en la sala de la casa, interactuando a través de esta tecnología. Esto es maravilloso. Ahí es donde uno se da cuenta que ni el mundo tiene límite, ni el conocimiento tiene límite. Nosotros siempre hemos estado en transición energética, desde que nos conocemos. Yo recuerdo, mire, voy a volverme otra vez al Vergel, a San José. Recuerdo que el primer emprendimiento que yo tuve con mi hermano fue vender energía. ¿Sabe cuál era? Vender leña. Sí, nosotros teníamos un cliente en el Vergel que nos compraba la leña, entonces nosotros íbamos a la finca, un árbol que se llama caguanejo, muy conocido, que cuando se seca es una leña muy buena. Entonces nosotros, ese fue el primer emprendimiento, que estoy hablando de unos niños de 8, 9 años, íbamos, recogíamos la leña en los montes, en los bosques, en los montes de la finca, donde estaba seco, lo cortábamos, organizábamos en las angarillas o en los zurrones, íbamos y vendíamos leña. O sea, desde ahí empezó mi historia con la energía. Entonces, ¿qué usábamos? Leña. Después apareció el carbón, y empezó el carbón a reemplazar la leña. Pero siempre sigue la leña coexistiendo con el carbón. Sí. Después vienen los hidrocarburos, descubrimos el gas y el petróleo. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy tenemos leña en algunas partes alejadas, carbón en menor proporción, tenemos gas y petróleo, bueno, el gas que nos llega a todos, pero hoy estamos ante una nueva fuente de energía. Bueno, y siempre hemos tenido la hidroeléctrica, que ha venido también en los últimos años, que sí, nosotros conocemos la hidroeléctrica, más en el Huila, pues somos muy familiarizados con 2 grandes hidroeléctricas que tenemos en todo el centro del Huila, pero empiezan a aparecer y empezamos a darnos cuenta que el sol y el aire también es una fuente de energía. Entonces empieza la energía solar, la energía eólica, y empiezan otras fuentes de energía como la biomasa, o sea, energía a través de lo que llamamos los desperdicios, y esas empiezan hoy a tener una gran importancia, la energía eólica y la energía fotovoltaica, o la que viene del sol. Pero al final, cuando uno ve una gráfica, todas se complementan con todas, por una razón muy sencilla, Hernando. Entonces Hernando le decía que hoy estamos con una canasta energética que se complementa en todas las fuentes de energía. La leña bajo unas circunstancias muy especiales, que sigue usando. El carbón no es deseable por sus emisiones, los hidrocarburos por sus emisiones, pero también están emergiendo las energías renovables. Fundamentalmente la energía de la fuente solar y la fuente del aire eólico. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que necesitamos de todas esas fuentes de energía, porque es que el consumo por persona de energía se ha incrementado a tales niveles que necesitamos todas las fuentes de energía. Bueno, devolvamos un poco, Hernando, que nosotros crecimos. Comparemos cuánta energía demandábamos nosotros en nuestra infancia y en nuestra juventud. Y lo voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi hija de 14 años. Y yo me devuelvo donde yo tenía 14 años, allá en la finca. Y comparo en la demanda de energía de ella respecto de la mía, que son por ahí 20 veces más grande. Ya vive conectada, y su computador, su celular, vive conectada, el mundo es consumiendo energía. Nosotros usábamos vela. Entonces, al final, la transición energética es una combinación de energías, donde, por supuesto, que hay que tener en cuenta que los hidrocarburos, sobre todo en lo que tiene que ver cuando entran en combustión, emiten CO2, que es lo que está generando el otro problema, ¿no? Que es el calentamiento global y demás, y la acumulación de CO2 sobre esta capa que envuelve la Tierra. Pero entonces, al final es eso. Yo también lo que he observado
A raíz de esta maestría, pues me empecé a interesar mucho por la energía fotovoltaica, pero esta energía es muy eficiente cuando se consume inmediatamente, porque estoy reemplazando energía que viene, supongamos desde el Quimbo, que hay que transportarla y hay pérdidas, esta energía la genero acá y una vez la consumo. Hay en esos casos que es muy eficiente, pero hay otros casos donde no es tan eficiente con otras fuentes de energía como la hidráulica o inclusive pues ya viene toda la discusión respecto a los carros eléctricos. Emergió también otra pregunta que era ¿de qué manera yo puedo servir? Y pues hay muchas maneras de uno servir. Las personas que les facilita más servir de una u otra manera. Yo he encontrado que la manera que a mí se me facilita a través del conocimiento que uno va adquiriendo con su educación y su experiencia. Y hoy lo que estoy haciendo es eso, contribuyendo con mi conocimiento y mi energía a ayudar, primero en la comunidad, entre los más cercanos, pero también he estado con orgullo, tengo que decirle que se me dio la oportunidad en Tarqui de ayudarle y servir hasta ahora vamos a ir en postular a Tarqui como municipio energético. La convocatoria que hizo el Ministerio de Minas y hoy aparecemos en el mapa como municipio energético, la oportunidad que se me dio desde la alcaldía, la posibilidad de poder servir de manera voluntaria, sin esperar nada a cambio, más allá de poner el conocimiento. Entonces, esto también es yo soy un convencido que uno tiene que ubicarse en dónde se le facilita servir. Bueno, Edward, ahora le damos la vuelta un poquito al capítulo de la entrevista. Vamos a hablar de su familia. ¿Cómo se conforma su familia actualmente? Bueno, mi familia, pues somos mi esposa Janet Torres, también de Tarqui, mis dos hijas, una de 19 años y la otra de 14 años. Es una familia donde el centro de nuestra familia están nuestros principios católicos, nuestra práctica católica es la que dirige nuestra familia como tal. Entonces eso nos lleva también pese a normal, como hay dificultades en todas las familias, pero gracias a que está en el centro de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, y está Dios en medio de nosotros, nos permite tener la armonía necesaria para vivir nosotros como familia y buscando siempre pues ser un ejemplo de familia. Edward, ¿qué hacen sus niñas? Primero que todo, ¿qué hace Janet en este momento? ¿Cómo está desarrollando su vida? Sí, Janet pues es de formación contadora, pero desde el momento en que decidimos pues, ir a estudiar a Estados Unidos, ella se ha dedicado al hogar, una gran bendición que hemos tenido porque le ha permitido a ella estar muy cercana a lo que ha sido toda la formación de nuestras hijas. Entonces ella está conmigo en el hogar, ahora que estamos pues, mucho más cercanos a raíz de que yo tomé un plan de retiro anticipado de la empresa para la que trabajaba, entonces estoy más casero por ahora. Y mis hijas, la mayor, la de 19 años, ya está en la universidad, ella estudia psicología en la Universidad de Canadá, ya va para el segundo año, y mi hija menor, la de 14 años, está en noveno año del bachillerato. Usted con esa experiencia, Edward, que adquirió en Ecopetrol, ahora ya pues estando, digamos que con una pensión anticipada, ¿tiene proyecciones laborales o de montar algún emprendimiento, o asociarse con algunos colegas, o qué ha pensado usted a futuro de unos 10, 20 años? Esa es una excelente pregunta. Yo por ahora, pues este año me he dedicado es como a entender esta nueva situación, a ser consciente de la situación nueva en la que estoy, pero poniéndome al día en actividades, situación del trabajo, las iba posponiendo. Entre otras, un emprendimiento que tenemos allá en Tarqui justamente, tenemos un proyecto, un emprendimiento de cultivo de limón orgánico. Es un emprendimiento allá de un lote, un terreno que tenemos dedicado a esto, y sobre todo pues poder, como lo estamos comprobando, que sí se puede producir alimentos orgánicos. Es volver a lo básico, y eso me vuelve otra vez a mi infancia, cómo cultivamos en la finca. En la finca no había agroquímicos, ni había todos estos nombres rimbombantes de abonos, ni nada, sino que era todo muy natural, con la boñiga y con todos los elementos orgánicos que tenía uno a la mano en la finca. Pues este es el principio del cultivo orgánico. Esto se llama agricultura tropical, es el principio que estamos usando allá, con muy buenos resultados y sobre todo con un producto superante. Entonces, ese es un tema que me he estado dedicando con bastante ahínco en estos días,
a retomarlo y a darle el impulso a eso. Ya a nivel, digamos, profesional, yo sigo vinculado, por supuesto, que es parte también de lo que he aprendido yo en la vida, y es que nosotros pertenecemos a una comunidad. Es muy importante nosotros no ser llaneros solitarios. Actualmente hago parte del comité técnico del Congreso Colombiano del Petróleo, que se celebra cada año. Eso me demanda el tiempo para hacer toda la guía técnica de todos los trabajos que se presentan en este congreso, analizar trabajos y direccionar temas y demás. Entonces este es un tema, esta es otra actividad que desarrollo. Yo me veo dedicándome al tema de energía. No me veo en ninguna posición, no me veo con algo en particular. También me gusta mucho la academia, me parece que es el mecanismo a través del medio a través del cual uno puede trascender. Y yo digo una cosa, sobre todo, que es que el tema de la educación está cambiando muchísimo. Y dentro de ese cambio yo coincido mucho con un escritor que se llama Andrés Oppenheimer, que escribió mucho, periodista argentino de CNN, pero ahora es escritor también, y él escribió un libro que se llama Sálvese quien pueda, que inclusive se escribió antes de la pandemia, previendo cosas que iban a pasar en 10 y 20 años, pero que se aceleraron con la pandemia, y entre eso habla el libro de la educación. Y habla de un tema de un capítulo que me fascina mucho, y lo vuelvo y lo leo, y es que habla que la educación está cambiando a tal punto que ya no es la educación con la cual nosotros nos formamos. Por un ejemplo muy sencillo, hay un robot que existe que se llama el profesor Einstein, es un robot de este tamaño, y el profesor Einstein es una aplicación al final del día lo que tiene dentro del robot, pero uno interactúa con el robot, entonces uno le pregunta, robot, profesor Einstein, explíqueme la segunda ley de Newton, entonces llega y se la explica, y el profesor no entiende, él va e itera y busca otra manera, y vuelve y le explica, y el profesor sigue sin entenderlo, no lo entiendo. Pero al final él tiene todas las maneras en el mundo, como se ha explicado la segunda ley de Newton. No sé, 2000, 3000, 4000 maneras, hasta que uno entienda. ¿Qué es lo que pasa? Que uno como profesor, como ser humano, tenemos las limitaciones. Uno como profesor tendrá máximo 2 maneras de explicar el mismo concepto. Sí. El malo es el estudiante. Cuando es la limitación. ¿No? Entonces dice eso, que ya no es el profesor ese que instruye, que de su limitación busca dar instrucción, sino que el profesor ahora es un motivador, es el que ayuda a lo que hablaba Sócrates, era, ¿no? Hacer parir la verdad, o sea, motivar al estudiante para que desarrolle sus habilidades, pero no sus habilidades tanto de cognitivas, de memorizar, no, sino sus habilidades sociales. Y pues viene un tema que está muy en boga hoy en día, que es muy interesante, que es la inteligencia emocional. La inteligencia de uno saber captar en el medio entre cómo nos relacionamos los seres humanos. Ahí, jugando dentro de un concepto de esos de educación, me veo yo, ayudando, motivando, orientando y buscando en el estudiante. Faltan 100 años para dedicar puede ser compatriota, puede ser escritor o paisano. Y sí, no, eso es cierto. Y parte ahora, en estos días he estado pensando en armar una cátedra en energía. Y justamente, bueno, cómo armarla de tal manera que pueda llevar estos principios a la vida práctica de un estudiante. Y entonces he estado pensando que una buena manera sería motivar a los estudiantes con el conocimiento que uno les comparte, resolver problemas prácticos de su comunidad, problemas prácticos de su casa, problemas prácticos de su entorno, de lo elemental, lo básico, sí, pero resolver problemas prácticos de su entorno y no esperar a que termine la universidad a los 5 años y entonces empezar cuando ya me contrate una compañía que ya se le ha olvidado lo que aprendió en el primer y segundo semestre, tercer semestre, y ahí se empezar a desarrollar el conocimiento, no, es un conocimiento adquirido de inmediato con el práctico. Pues mira que yo tengo una anécdota en la maestría, estamos hablando de esta maestría en energía. Bueno, se me adelantó porque voy a preguntar por unas 2 anécdotas de toda la experiencia laboral. Sí, pero entonces le adelanto esta de la educación. Yo recuerdo que, bueno, después de que terminó esa presentación que les decía, todos virtuales, y yo me di cuenta que yo era el que me tocó madrugar más y en todas las cuestiones, entonces empezamos con la primera materia, la primera clase, y lo primero que hicieron fue ponernos un problema. El problema más o menos consistía en lo siguiente. Era en Guinea, bueno, en un país africano, y era que consistía en plantear un proyecto para generación solar
en un espejo de agua de una represa, una hidroeléctrica. Vayámonos al Huila. Coja el espejo de agua de Betania o del Quimbo e instale paneles solares sobre el espejo de agua y plantee un proyecto para generación de energía en conjunto con la generación que genera el agua por las turbinas, para que complemente y produzca más energía y aproveche el espejo de agua. Ese es el problema, ese es el planteamiento. Y un mes para que traiga la solución. Cualquier solución es válida. Y entonces, claro, empecé yo a devolverme en mi historia y entonces empecé a recordar que necesitaba conceptos de voltaje, de vatiaje, de vatios, kilovatios hora y todos los conceptos de electrotecnia que yo los había aprendido en la universidad, por allá como en sexto semestre, y me voy y regreso y miro las notas que yo me había sacado en electrotecnia allá, hace mucho tiempo, como 4.8, una nota muy buena, pero no me acuerdo nada. Perdí el paso para la universidad. No, eso para mí fue muy impactante, claro. Porque te dice, aprendí a destiempo, aprendí cuando no, claro, porque se me olvidó, porque no sé el concepto. Sí. Entonces, una anécdota, yo digo, uno debe adquirir el conocimiento y una vez usarlo, o inclusive es más efectivo como aprendemos los adultos, es que primero identificamos el problema y necesito tal conocimiento que yo lo adquiero para resolver este problema que tengo. Pues mire que fue muy interesante porque primero me tocó con humildad y reconocer que no sabía. ¿Qué hice? En complemento me ubiqué un curso de energía solar, un curso intensivo práctico de esos que dan por internet. Unos muchachos de Bucaramanga lo ofrecieron y me metí en el curso para ir haciendo el trabajo e ir aprendiendo con el curso. Con este emprendimiento del cultivo orgánico y del limón orgánico, me ha tocado con mucha humildad reconocer que no sabemos. O sea, ir a alguna cátedra o internet y todos los mecanismos. Por ejemplo, poder entender uno lo más valioso en una finca o cuando es un cultivo es el suelo. Empezar por ahí. Antes del árbol, antes de que caiga el suelo, hay que recuperarle el suelo, lo elemental del suelo. Entender, por ejemplo, volver a aprender o reaprender de que el suelo, por ejemplo, es un ser vivo. O sea, el suelo no es imagina que es inerte, no, porque ahí vive un ecosistema de microorganismos, que no puede hablar, pero que hay microorganismos que le dan la riqueza a todos los elementos que necesita el suelo. Volver a recuperar eso, porque era un suelo muy sometido por muchos años a la ganadería extensiva y eso va deteriorando los va apelmazando, les va quitando la porosidad, lo endureciendo, le quita la permeabilidad y además eso con el agua y con el viento se van deteriorando. Entonces, eso, volviendo otra vez al conocimiento. Entonces, ponerme yo a tener una clase básica de suelo, que es recuperar un suelo que ya uno se toma con mucha emoción para recuperar el problema que tiene. Sí. Edward, ¿cuáles son los profesores que usted más recuerda desde la infancia? Bueno, yo tengo un énfasis de un profesor que tenía una gran fortuna. Yo tuve el rector del colegio donde hice mis primeros 4 años, estoy hablando del colegio de San Luis Gonzaga de la Misa de Elías, el rector William Palacios, el padre William Palacios. A mí me marcó tremendamente, no es porque vine en una etapa de mi vida en que fue fundamental. Fue esa etapa entre los 12 y los 17 años. Definitiva, esa etapa es definitiva en la vida de un ser humano. Además, que me cogió a mí con la ausencia de mi padre recién muerto. Entonces lo ubicó como el espacio y la figura esa de mi papá, además formándome unos principios que todavía son principios rectores de mi vida, que ubicó ese espacio en mi vida y me marcó muchísimo. Yo después le tengo una anécdota, no te la puedo contar, pero la vida, y Dios ha sido tan bueno conmigo, que pasó el tiempo, yo paso los 4 años, con él nos vemos, y después se me perdió de la vida, no lo encontraba. Con el paso del tiempo, volví, me lo encontré, y el último encuentro que tuve, me lo encontré en Canadá, en Montreal, eso hace 2 años. Me lo encuentro en Montreal, él hace parte de una campaña que es la campaña de los padres sulpicianos, y tienen como su casa principal allá en Montreal. Me lo encontré allá, me reuní con él, un viaje que hicimos en familia. Bueno, un encuentro de esos excepcionales con él y recordar esa época. Pero el premio que me tenía al encuentro con ese profesor mío, hoy ya un señor, porque yo lo recuerdo, él era un padre muy joven, tenía unos 28, 30 años,
él es de Pitalito, pero entonces ya me encuentro un señor hoy de unos 65, 70 años, pero lo que no sabía es que él hoy en día es profesor de Sagrada Escritura, que él tiene una especialidad en Roma, en Sagrada Escritura, y entonces pues el premio que me tenía es que me he tomado hasta ahora 3 cursos de Sagrada Escritura con él, la introducción a la Biblia, el Pentateuco, los libros históricos, y ahora voy para un nuevo curso virtuales. Él está actualmente en Winnipeg, es párroco en una parroquia en Winnipeg, y entonces la mayoría de estudiantes están en Canadá, es en español, pero yo soy de los pocos que estoy en Colombia, pero me disfruto hasta además con el padre, el profesor. ¿Se imaginan? Que el profesor... Recordando esa época de ya. Claro, pero por supuesto, pero es que es una cosa que yo creo que a muy poco nos pasa, que el mismo profesor que lo marcó a uno, ahora de adulto, vuelve a ser su profesor. Sí, eso es excepcional. Ese profesor lo recuerdo mucho, bueno, recuerdo otros en la universidad, recuerdo profesor de estequiometría, un ingeniero químico, Fernando Ramírez, que fue muy práctico, en la subcolombiana, un excelente profesor. En Estados Unidos estuve dentro de también Mr. Hubbard, un excelente profesor. ¿Verdad? Tengo de verdad muchos profesores que me han marcado, y me han marcado por eso, que me han enseñado más allá de instruirme, me han guiado, me han orientado, y eso es lo que más me ha marcado. Edward, haciendo memoria, ¿recuerda usted a un personaje? Le voy a preguntar por un personaje tarqueño y por un personaje mundial que usted admire. Bueno, yo, personajes tarqueños, se me vienen en este momento a la cabeza 2 particularmente. Don Carlos Gómez, periodista, locutor, superó barreras hasta llegar a ser la voz reconocida en medios de comunicación a nivel nacional. Para mí fue fascinante Don Carlos Gómez por eso. Otro personaje que pues tuvimos el fallecimiento de él hace unos meses atrás, que es don Álvaro Iriarte. Yo tuve la oportunidad de visitarlo a él en Newton, sí, en el estado de Carolina del Norte. Eso fue hace como unos 15 años, cuando yo, haciendo la maestría, fui hasta Newton, fuimos a visitarlo, pero me impactó tanto ese señor. Yo conocí a un señor de 75 años, un señor con 2 fincas de caballos de paso fino, y él montaba al día 17 caballos. Admirable, pero yo cuando me entrevisté con él y hablé con él, y volví y le preguntaba, ¿usted cómo hizo? O sea, yo no, pues yo llegué aquí fue a cerrar. No, es admirable, y yo ese caso de él lo fasciné. Yo estuve un par de días allá, pero fueron unos días excepcionales. Puedo adicionar un tercero, que no era tarqueño, pero también tuve la oportunidad de tener unas fotos de mi infancia, de mi juventud con él, que era don Günther, alemán, que llegó en una migración después de la Segunda Guerra Mundial. Él llegó por Barranquilla, llegó a Tarqui, pero un señor, creo que era de formación ingeniero mecánico, pero hacía todo, era un MacGyver. Claro. Sí, y personajes a nivel mundial, usted que ha recorrido varios países, ¿qué personaje en el mundo le llamó la atención? Uno solo. Pues sí, hay muchos. Yo actualmente, y es tal vez porque estoy leyendo uno de los libros que quiero referenciar más adelante, Papa Francisco, me impacta muchísimo. Me impacta por ser ese líder espiritual, ser el primer papa latinoamericano, ser ese líder, y hay un libro que recomiendo a todas las personas que habla sobre la felicidad, ¿no? Te deseo la felicidad, es un libro reciente, el Papa Francisco, de él, y es un libro que recomiendo mucho porque desde los principios cristianos explica muy bien cómo es que se logra la felicidad duradera, la alegría, para decir, sino la que trasciende. Ese es un personaje que yo admiro hoy en día mucho. Bueno, Edward, ya hemos recorrido bastante aquí de conocer ahí lo que ha sido la etapa de su vida, su obra, lo que ha realizado. Venimos ahora a unas cositas como más caseras. ¿Cómo le va a usted en culinaria, en vincularse a la cocina, en hacer ejercicio, en ponerse delantal y todo eso? Pues yo creo que ese es uno de las partes que tengo pendiente en mi reinvención. Es un reto, ¿verdad? Aprender de culinaria. Y es parte de las tareas pendientes que tengo, porque además me parece fascinante, ¿no? O sea, combinar, hacer la comida con diferentes ingredientes, pero es una de las cosas que tengo todavía aquí en mi lista por hacer. Oiga, Edward,
¿Cómo le fue en materia deportiva? Usted siendo como estatura de basquetbolista, ¿cómo le fue con el deporte? En la juventud, pues, de estudiante. Sí, no, a mí siempre me gustó mucho practicar deporte pues estudiante, el deporte que más practicábamos era el fútbol, algo del baloncesto, pero lo que más me gustaba era el fútbol. Pero mire que el deporte siempre me ha acompañado. Y aquí hay una cosa que me enseñó la vida muy temprano en mi vida. Yo fui diagnosticado muy prematuro en mi vida, me era muy joven, con una condición que se llama hipertensión. Y esa condición me llevó a hacer unos cambios de hábitos y entre eso intensificar el deporte. Hoy en día, y ha venido desde allá, practico el ciclismo, no de manera competitiva, sino de manera muy recreacional. Tengo manera de hacerlo tanto en bicicleta para salir el campo como en simulador. Pero ese deporte en particular lo disfruto mucho, tanto aquí como cuando voy a Tarqui. Aquí también tengo acceso a una bicicleta y como allá confluyen varias carreteras, entonces cojo una cualquiera al azar y lo que uno logra y lo que yo disfruto coger esa bicicleta por una vía veredal, vamos hacia el Cañital o hacia cualquiera, hacia el Vergel, eso es fascinante. El olor a vegetación y el olor a agua cristalina que todavía baja de la montaña. Eso es fascinante, entonces ese es de día a día. Yo procuro que ningún día me pase sin hacer ejercicio. Usted que tiene que haber sido buen lector, porque el ejercicio de las carreras y los trabajos que ha realizado y las especializaciones, ¿qué libro le llama a usted la atención? Me imagino que muchos le han marcado a usted, pero un libro en especial. Sí, y como que los libros van viniendo por las épocas, ¿no? Depende como la oportunidad que está uno en la vida. Yo mencionaba hace un rato este libro que estoy leyendo, primero el del Papa Francisco, que es el Te deseo la felicidad, libro que me está marcando bastante. Este libro de Sálvese quien pueda, de Oppenheimer, por eso no puedo hablar de uno solo. Hay otro que me gusta muchísimo, que es El poder de la hora, de Eckhart Tolle, y que es cómo centrarse en esto, en el momento que tengo. Y de ahí me viene una frase que la quiero acuñar acá también, que me gusta mucho usarla, ¿no? Que es, mira el pasado con gratitud, pero vive el presente con pasión y abraza el futuro con esperanza. Entonces, eso lo aprende uno. Pero hay otro libro que estoy disfrutando mucho ahora, y es ahora con esta nueva moda de los audiolibros. Hablamos de la radio, ¿no? Y cuando uno de joven o de niño escucha mucha radio, desarrolla como cierta habilidad para ser muy auditivo. Pues ahora estoy disfrutando mucho los audiolibros. De hecho, estoy siguiendo un audiolibro que se llama Inteligencia Emocional, de un autor que se llama James Williams, que lo disfruto mucho, entonces lo escucho mucho y va uno recorriendo. Leí también por audiolibro. Sí. No, esos son en español. De hecho, hay otro libro que también, no recuerdo en ese momento el autor, pero se llama el hombre más rico de Babilonia. Es alrededor de todo esto del ahorro, de lo virtuoso que es el interés compuesto y demás. Y está muy inspirado en lo que era el rey Salomón, ¿no? Que es muy reconocido por eso. Entonces, eso han sido, para mencionar algunos, no uno en particular que digo que se me marcó, pero como que depende de la edad o la etapa de su vida lo van marcando uno u otro libro. Bueno, Eduard, le voy a preguntar por el amigo en su vida, una persona que le haya marcado a usted tanto de pronto en Tarqui o en Bogotá o en su carrera o en el ejercicio profesional. Sí, hay muchas personas, ¿no?, que influyen en la vida de uno y con los que uno ha tenido amistad bajo una u otra circunstancia, pues muchas personas que voy a mencionar. Pero voy a hacer énfasis en una persona en particular que ya la mencioné anteriormente, que es el padre William Palacios. Porque no solamente fue mi formador, hoy en día lo considero mi amigo, a pesar de que es mi profesor de Biblia, pero lo considero mi amigo. ¿Y por qué lo considero mi amigo? Porque yo sé que con él cuento. Y cuento sobre todo desde algo muy fundamental, que es desde lo espiritual, desde la fuerza espiritual, que es lo que nos conecta con él. Entonces, para mí, entre muchas personas que tengo gran aprecio, menciono a él por mencionar solamente una persona. Eduard, el susto de su vida. Uy, el susto de mi vida. Ese es un tema así difícil.
Pero repasando, muy pocas cosas me asustan. Yo creo que me asusta y es de las cosas que me da temor es susto, realmente que un susto controlado. Es cuando mis hijas, sobre todo la mayor que ya pasó por la adolescencia o está pasando por la adolescencia, empieza a tomar decisiones de adolescente que uno como adulto ve que son decisiones muy riesgosas y no poder estar ahí para orientar y guiar. De eso me asusta, no poder estar ahí pendiente para guiar y orientar a un adolescente cuando uno lo ve que está tomando decisiones naturales, que son naturales de edad. Seguramente que con base en lo que usted ha formado, sus niñas y su señora también, que ha hecho parte importante, 50-50, pues la niña tiene seguro mucha comunicación con ustedes, ¿no? Y eso es bien importante, que haya buena cercanía mediante la comunicación. Sí, yo lo que he descubierto pues, en esta labor de ser padre, que es una labor que hay que inventarla todos los días. Esto no es que haya una manera única de hacerlo, pero es una labor de mucha concentración. Y sobre todo depende de la edad, sobre todo en esas edades de la preadolescencia, la pubertad, la preadolescencia y la adolescencia, de mucha concentración, porque las señales son a veces imperceptibles, uno tiene que estar muy concentrado. ¿Cómo le va con la música, Edward? Usted que nació en nuestro municipio Tarqui tan musical, me imagino que usted maneja varios instrumentos musicales. No, esa ha sido, me gusta mucho la música. Lamentablemente no tengo la habilidad o no lo he descubierto. Falta descubrirlo. Algún día me gustaría, por ejemplo, aprender a tocar un saxofón, que no sé ni por dónde empezar, o un clarinete. Me parecen unos instrumentos tan dulces. El único instrumento que medio interpreto es una puerca que tengo acá para hacer el sonido de la puerca, pero ese es el único. Pero esa es otra de las cosas que tengo por descubrir, buscar. Además, creo, por lo que he observado, que se me facilita es como la percusión, porque como que tengo cierta afinidad con la percusión y sobre todo con ritmos que son muy basados en la percusión. Una vez que estuve por el lado de Cuba, empecé a descubrir, por ejemplo, el son cubano, que es muy basado en la percusión. Empecé a tener cierta conexión de dónde viene esto, con los timbales y todo, y es muy basada en eso. A mí me gusta mucho la música. Eduardo, usted que ha tenido la oportunidad de salir con su familia a recorrer gran parte del mundo, cuéntenos experiencias muy resumidas de lo que han sido los viajes. No, pues los viajes, yo ahí tal vez la anécdota que tengo de los viajes vuelvo otra vez a que mencionaba de que yo como soy pre-internet, ¿no? Buena parte de mi educación se dio cuando no existía el internet. Para mí una de las anécdotas, de las cosas que más disfruto hoy en día, haciendo algún viaje, era el uso del mapa. Me tocó el uso del mapa. El mapa, ir con el mapa, marcar en el mapa donde tenía que uno salirse y demás, si uno iba manejando. Y ahí me ayudaba mucho mi esposa, ella era la encargada del mapa, irme señalando en el mapa del mapa, pero la guía era a través del mapa, pasar a hoy al GPS, con las aplicaciones basadas en GPS, como el Waze, es una cosa fascinante. Bueno, claro, a tal punto que ya me preocupa, ¿no? Porque ya pierdo la emoción, que ya el Google Map o el Waze ya no lo deja ni pensar. Sí, es de las cosas más fascinantes que me parece a mí. ¿Qué país le llamó la atención? ¿No volvería o quisiera vivir allá? No, pues hay muchos países que tienen cosas muy fascinantes. Bueno, empezando por Colombia, ¿no? En Colombia hay muchas cosas excepcionales que uno va descubriendo. Y voy a arrancar yo por una. Yo siempre he tenido mucha curiosidad de conocer en Colombia el Pacífico, porque a veces uno siempre creces con la idea de conocer el Caribe y Cartagena, pero cuando tuve la oportunidad de conocer por el lado de Buenaventura, este sitio se llama Ladrilleros, del Pacífico, es descubrir ese mar del Pacífico en Colombia es excepcional, digamos, para hablar de sitios muy nuestros. Hay una ciudad que a mí me encanta mucho, yo no sé si es por aquello de la radio y haber crecido escuchando radio y haber crecido escuchando fútbol. Esa fue otra de las cosas, escuchar fútbol por radio. Y las transmisiones, y escuchar mucho los narradores argentinos. Y esos equipos de Talleres de Córdoba, de Chacarita Junior, uno no se imaginaba en dónde era eso. Ir a Buenos Aires y encontrar una ciudad como Buenos Aires que hay como 18 equipos profesionales y llegar un domingo y casi Buenos Aires es un solo radio. Eso es una conexión increíble. Yo la verdad dije, pero ¿de dónde viene? Claro, volviendo otra vez allá a San José a la finca donde yo escuchaba al Vergel y llegar allá a escuchar
ver en Buenos Aires esa afición por el fútbol y todavía que la gente escuchando por radio, eso me ha fascinado tremendamente, digamos, de una ciudad, pero por esa conexión, no tanto por los edificios ni por las cosas, sino como esa conexión con el fútbol, esa conexión con la radio, cosas que me fascina y cuando tengo la oportunidad, me gusta mucho Buenos Aires, Argentina, por ese aspecto, por esa conexión, por esa situación que lo limpia. Y hay una cosa que yo siempre he dicho, es una de las cosas que exporta mucho cuando va uno a Buenos Aires, es el tango, ¿no? El producto de exportación. Pero yo me devuelvo otra vez a mi tierra, me vuelvo otra vez al Huila y me vuelvo otra vez a ver el sanjuanero, que yo prácticamente, pues para mí es muy difícil coordinar los pasos del sanjuanero cuando veo pues tantos paisanos que lo bailan también, y yo comparo el tango con el sanjuanero y es un desvale, cada uno en su proporción, pero el sanjuanero tiene tanta riqueza comparable, guardar las proporciones con el tango, que debería ser un producto de exportación de nosotros, con toda la riqueza que tiene ese baile. Obviamente exporta el sombrero volteado, y la cumbia y el porro. Y bueno, está muy buena la idea, Eduard. Usted que tiene la frecuencia de viajar y viajar, pues debe irse disfrazado de sanjuanero huilense para los países donde viaja. ¿Ah? Sí, buena idea. Eduard, ¿no le ha dado por escribir de pronto algún libro? Usted que tiene toda esa formación académica y tiene tanto conocimiento en su cerebro, por escribir o componer de pronto. Sí, yo he estado con esa idea también de otros los actividades que tengo pendientes dentro de la lista de hacer. Sobre todo, pues, escribir sobre lo que he vivido. Creo que un buen tema pudiera ser es escribir sobre la historia, por ejemplo, de la industria petrolera en Colombia o la contratación petrolera en Colombia. Puede ser un tema que lo he vivido, hablando de los diferentes modelos contractuales y demás, y evolucionado con la producción de los hidrocarburos y sobre todo lo que ha significado he estado tan cerca de eso y poder haber sido partícipe de nosotros, ahora que hablamos de transición energética, de poder hoy en día ver que el gas natural que se produce en un pozo llega a muchos rincones de Colombia. ¿Cómo es eso? Poder hablar un poco de eso. Sí, en un libro, en un escrito. Sí. Bueno, pero lo tiene ya en la agenda para próximamente. Seguramente que la señora Janet tendrá que llevarle bastante tinto allá cuando se concentra a escribir. Le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la política colombiana que estamos viviendo en este momento, que es bastante complicado. ¿Cómo ve usted el tema que está manejando el presidente, básicamente el presidente, con esa relación con Venezuela, de dejar de explorar acá cosas para traer de Venezuela? ¿Cómo lo ve usted que sí tiene esa experiencia tan larga en la parte de la parte petrolífera, básicamente? Sí, yo en temas de política yo no entiendo muchas cosas, si me quisiera entender además como ingeniero que no son modelables matemáticamente, pero yo era a algo muy básico. Mi abuela me enseñaba un dicho muy sencillo, ¿no? Es que el que con lo ajeno se viste, en la calle lo desviste. Y hay cosas en las que uno no puede depender de otro. Cosas elementales y básicas. Uno no puede depender de otro o que otro le va a resolver. Y sobre todo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con seguridad energética. La seguridad energética uno no puede depender de otro estado, de otro país, de otro si uno tiene los recursos. Si no los tiene, pues dependa, pero dele valor agregado a esos recursos. Esa sería mi opinión respecto a eso. Entonces, bueno, eso puede uno ya reflexionar respecto de depender uno de un recurso tan básico, sobre todo un recurso que es que a veces lo creemos que la gran mayoría de todos nosotros tenemos acceso, todos los días nos despertamos con el gas. Y lo que usted dice de su abuelita, ese dicho es muy sabio. Con eso dice todo. Bueno, Eduard, pues vamos terminando ya con esta valiosa entrevista, que ojalá podamos presentarla lo más pronto posible. Y siempre utilizo para terminar, para rematar, una expresión, una invitación de parte suya para los niños y jóvenes tarqueños, huilenses y colombianos. ¿Qué les diría en este momento que estamos viviendo tantas dificultades? Sí, yo voy aquí a repetir algo que le digo mucho a mis hijas: no perder la curiosidad, una cosa, y no dejar sentadas las cosas por cierto, siempre ser uno curioso. Yo tengo una expresión: no se quede con el primer no,
Mire papá, que es que yo deseo, como que siento que yo debería estudiar más, como que yo deseo, como que siento que yo pudiera ir a la universidad. De pronto el papá, dentro de su limitación, dice, no, eso no lo podemos, no se puede tener primer niño. Explore, hay otras alternativas, insista, persista en sus sueños, a perseguirlos. Vuelvo otra vez al tema de las redes sociales, no hemos por sentado que eso es cierto, hay muchas cosas que no es cierto, o sea, descubramos por nosotros mismos lo que es cierto, experimentando, siendo curiosos, observando. Una cosa que yo también insisto mucho y lo observo mucho en Tarqui, lo hablo allá cuando voy, mucho respeto, sobre todo respeto hacia los mayores, escuchar a los mayores tienen mucho que enseñarnos, porque ya han superado muchas cosas, escuchémoslos. A veces en nuestra rebeldía de ser niños, de oh, no queremos escuchar porque es que ellos no han vivido lo que he vivido, nosotros sí. Y es más, yo digo, créanle mucho a los mayores, además por una cosa muy sencilla, porque es que los mayores, así como nosotros, tenemos una gran ventaja, que es que nos ha tocado aprender, adaptarnos y ser resilientes en muy poco tiempo. A nosotros nos ha tocado unos cambios, Fernando, en los últimos 20, 15 años increíbles, que nos ha tocado adaptarnos. Cuando no era, eso lo hablo mucho con mi hija, la menor, ella es 100% digital, nació siendo todo digital, no concibe el mundo digital. Y entonces empiezo, tengo una anécdota con ella muy curiosa. Una vez fuimos a un museo para comer y había una máquina de escribir, era la mecanografía, en la que nos aprendieron la Remington a escribir, la mecanografía, que le tapaban unas teclas y le hacían unos exámenes. Y encontramos la máquina de escribir y con la persona que estaba sirviendo, tenía papel y tenía cinta. Y entonces pues también fue una emoción tremenda encontrarme esa máquina en la que yo aprendí mecanografía. Y le dije, venga hija, y me enseñó esta máquina. Le metí la hoja, me acordaba cómo era y empecé a escribir y teclaba, iba no, entonces cuando me dicen, oiga, pero qué computador tan avanzado, va imprimiendo a medida que va uno escribiendo. Esa es muy bueno. Para arrebatar. Sí, para arrebatar, sí. Excelente. Sí. Bueno, Edward, pues muchas gracias una vez más por esta hospitalidad en su casa, en habernos permitido a Corpo Tarqui llevarlo hasta nuestro canal para que conozcan un poco más de lo que ha sido la vida de este tarqueño tan exitoso que trascendió fronteras de nuestro municipio, de nuestro departamento y llegó a una gran cumbre y hoy se proyecta para realizar muchas cosas importantes tanto en su vida como en la vida familiar, como en la vida para todos nosotros los tarqueños, para todos los colombianos. Muchísimas gracias, Edward. Muy amable. Muchas gracias, Fernando, por esta oportunidad. Agradecidísimo y pues palabras supremamente generosas de las cuales creo que no soy merecedor de tantos elogios. Y un mensaje final, un poco complementando lo de dónde se ve o dónde se proyecta. La verdad que me proyecto alrededor del servicio. No en una posición en particular, no en una empresa, esos son accesorios. Es cómo puedo yo servir a las personas que vean que yo les puedo servir. Okay, claro. Dame la mano, Edward. Nos levantamos de aquí para agradecerle toda la hospitalidad que ha tenido conmigo y con Corpo Tarqui, básicamente. Es el momento de hacer un reconocimiento muy especial a lo que han sido las mujeres en mi vida. Debo empezar por mi mamá, quien, pues habiendo quedado viuda muy joven, con 6 hijos, entre ellos yo siendo el mayor, pues fue mi guía, mi orientación, quien me mostró el camino de mi vida. Desde muy niño, desde muy joven, siempre ella con su ejemplo, siempre con sus indicaciones y sobre todo siempre insistiendo en que el estudio era fundamental para mi vida. Después conocí a mi esposa, con quien ya voy a cumplir 21 años de casado. Ha sido la compañera de mi vida, la compañera de esta aventura que emprendimos como esposos. Siempre, pues de la mano de mi Dios, nos ha llevado a que hayamos conformado un hogar del cual tenemos dos hijas. A ellas también les debo muchas cosas. De ella he aprendido el sentido de la tolerancia, de la resiliencia, del amor, y también pues de ellas aprendo continuamente en su desarrollo
continuamente estoy aprendiendo de la vida a través de la interacción con ellas.